Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más estamos aquí en Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza, y como siempre es una alegría, es un gusto, un placer encontrarnos con ustedes para dedicar estos momentos a la reflexión, a la búsqueda de respuestas para nuestra vida práctica, porque la vida del cristiano es un caminar diario que necesita respuestas. ¿Dónde vamos a encontrarlas? En la palabra de Dios. Enriquecidas, profundizadas y siempre motivadoras, las palabras que encontramos en el espíritu de profecía. Tenemos ya el gusto de estar junto al pastor Bruno Razo para comenzar nuestro programa. Gracias, Pastor Eber, una alegría saludarte y una alegría también estar no solo con el pastor y doctor Eber Piñeiro, rector de la Universidad Adventista de Bolivia, sino una alegría poder estar con todos ustedes, allí donde cada uno está, pero juntos buscando a Dios. Hoy para fortalecer nuestra fe, profundizando nuestro conocimiento de la Escritura en el capítulo 16 del libro de Isaías. Justamente, pastor, hemos estado caminando en estas semanas ya con el profeta Isaías, mostrándonos cómo el Señor estaba intentando salvar a su pueblo y ellos no siempre escuchando los consejos de Dios. Hablando de esto, Isaías dice, reúne consejo, ahí en el versículo 3, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, y menciona más adelante los desterrados, sé escondedero de la presencia del devastador, el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin. Nos está hablando acerca de que hay enemigos que intentan provocar dolor y sufrimiento al pueblo de Dios. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y qué hace? ¿Qué hace aquel que es atacado? El pueblo de Dios estaba siendo atacado. ¿Dónde encontrar ayuda, los recursos para la ayuda del que sufre? En el libro El Ministerio de Curación, página 142, Elena de White dice, dentro de los dilatados límites de la naturaleza hay todavía sitio para proporcionar morada al que sufre y al necesitado. O sea que está bien, es cierto que el pecado como que va dominando todo, ¿no? La naturaleza, los ambientes, las personas, pero todavía hay espacio de refugio. En el seno de ella hay recursos suficientes para suministrarles alimentos. Escondidas en las profundidades de la tierra yacen bendiciones para todos aquellos que tienen ánimo, voluntad y perseverancia
para acopiar sus tesoros. O sea que a pesar de la carga del pecado, del desgaste, del mal uso, del abuso que hemos hecho de la naturaleza, de los dones que Dios nos ha dado, con buen ánimo, con voluntad y con perseverancia, todavía es posible apropiarnos de lo que necesitamos de manera legítima. Llegará el tiempo, cada vez esto será en decadencia, ¿no? Claro. Por eso Apocalipsis dice que Dios va a venir para destruir a los que quieren destruir la tierra. Claro. O sea, Dios no va a permitir que el ser humano se autodestruya. Pero mientras tanto el Señor tiene para nosotros lo que necesitamos, si confiando en Él, con buena voluntad y con perseverancia lo buscamos. Estaba recordando un artículo de hace un tiempo, decía que un grupo de personas que fueron relocalizados porque ya el trabajo que hacían ya no rendía más, encontraron un lugar lejos, sin poblar, y algunos de ellos se desanimaron, pero los que perseveraron encontraron pronto al cultivar la tierra, que era una tierra muy fértil. Me hizo recordar, dice, porque todavía la tierra, dice, hay muchos recursos para suministrar alimento a los seres humanos. Interesante que después de un tiempo, este grupo de gente relocalizada se volvió próspera. Cultivaron la tierra y empezaron a vender sus productos, y la gente empezó a notar que ellos, con un poquito de perseverancia, voluntad y ánimo, consiguieron acopiar los tesoros que la tierra ofrece, ¿no? Por la gracia de Dios. Sí, cuando nosotros sumamos, por un lado la gracia, la confianza en el poder de Dios, y por el otro lado nuestra buena voluntad, nuestra disposición, nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, es una combinación extraordinaria. Hacer todo como que todo dependa de nosotros y esperar como que todo depende de Dios. Qué buena frase. En Isaías 16:5 el Señor nos está hablando acerca de que Él juzga desde su trono. Alguna vez me han preguntado, ¿dónde queda el trono de Dios? ¿Qué nos dice Elena White? En un maravilloso libro, El conflicto de los siglos, tal vez uno de los más trascendentes y relevantes de Elena de White, en la página 410 podemos leer: en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representa la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Solo la sabiduría infinita podía idear semejante unión y solo el poder infinito podía realizarla. Es una unión que llena todo el cielo de admiración y de adoración. Los querubines del santuario terrenal que miraban reverentemente hacia el propiciatorio representaban el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la obra de redención. Es el misterio de la misericordia que los ángeles desean contemplar, a saber, que Dios puede ser justo al mismo tiempo que justifica al pecador arrepentido y reanuda sus relaciones con la raza caída, que Cristo pudo humillarse para sacar a innumerables multitudes del abismo de la perdición y revestirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia justicia, a fin de unirlas con ángeles que no cayeron jamás y permitirles vivir por siempre en la presencia de Dios. Una cita muy completa. Está recordando todo el proyecto de la Biblia a través del santuario. O sea, Dios pidió que construyeran en la tierra un santuario en un lugar donde Él podía morar, donde Él podía vivir, donde Él podía encontrarse con su pueblo de una manera especial, donde podía celebrarse cultos de adoración y al mismo tiempo de salvación. ¿Por qué? Porque ese santuario que estaba en la tierra ilustraba a través de los sacrificios, de los ritos, de los cultos. Todos los servicios. Y de todos los servicios, no solo el reconocimiento de Dios como creador, como supremo, sino también la aceptación de un Salvador que necesitábamos. Y ese santuario que se construyó en la tierra siguió un modelo de un santuario que estaba en el cielo. Por eso hay un santuario en el cielo, hay un trono en el cielo, la morada de Dios, donde Jesucristo, el mismo que en la tierra murió por nosotros, en el cielo sigue actuando como sumo sacerdote. Intercesor. Intercesor. ¿Qué es eso de intercesor? O sea, Él se presenta en mi lugar, es mi abogado defensor, va a ser mi juez,
Pero por eso dice que combina maravillosamente un Dios que es justo. ¿Por qué? Porque la justicia de la ley requería que la condenación del pecado se pagara Claro. en la misma muerte. Y Dios no disimuló, no hizo vista gorda, no miró para otro lado. Dios fue justo porque la culpa del pecado fue pagada en la muerte de Cristo. Pero, ahí viene el tema, si yo acepto la muerte de Cristo en mi lugar, porque Él no tenía que morir, no tenía pecados que resolver, Él no murió para resolver su problema de pecado, puso su vida propia y puso su vida sin pecado para que yo, que no tengo vida propia y que tengo una vida de pecado, pueda aspirar a la salvación y a la eternidad. Por eso dice que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron, se alcanzaron. Dios fue justo porque condenó al pecado, pero Dios fue misericordioso porque abrió una puerta de salvación. Ese santuario de la tierra ilustraba todo el costo de la salvación. Y ese fue construido siguiendo el modelo del santuario que está en el cielo. Así que es maravilloso saber, ¿no?, que cuando el enemigo me acusa por mi vida de pecado, Jesús puede defenderme, porque he refugiado mi vida y he buscado perdón en sus méritos y en su justicia. Claro, puede defenderme siempre y cuando yo coloque mi vida para que me defienda, ¿no? Qué bueno. Si tengo una situación legal y un abogado me representa, tengo que firmarle para que me represente. Claro. Yo tengo que firmarle a Jesús a través de la fe y la confianza para que me represente. Y Él que ocupó mi lugar de pecador, para que un día yo pueda ocupar su lugar en su trono con Él y para siempre. Muy buena la explicación, pastor. Amigos, el trono de Dios es el lugar de la misericordia, el asiento de la misericordia, desde donde se opera, donde se trabaja para la salvación de todos nosotros. Tenemos algunos consejos que queremos compartir con ustedes y ya retornamos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Todavía les ofrecemos un nuevo consejo en la voz y en la palabra del pastor Bruno Razo. Solo recordar que ese Dios que habita allá en lo alto, en el trono, en el santuario celestial, es el mismo Dios que habitó en el santuario, en la tierra, que habita en un templo, en una iglesia. De paso, si usted quiere participar de un culto religioso, puede entrar en el espacio indicado, busque una iglesia y de esa manera compartir un momento de adoración, de culto a Dios y también de reflexión espiritual y de fortaleza espiritual. Pero ese Dios que habitaba en el santuario en la tierra, que habita en el santuario en el cielo, que habita en un templo para encontrarse con sus hijos que se congregan para adorarlo, es el mismo Dios que quiere habitar en su corazón. Entonces que hoy nuestro corazón sea un lugar donde Dios pueda morar. Ahora vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque deseas morar, vivir, quedarte con nosotros. Te abrimos el corazón, es decir, reconocemos que te necesitamos y entonces permitimos que tu palabra nos guíe, que tu abrazo nos acompañe, que tu poder nos sostenga, que tu perdón nos alcance, que tu paz nos llene. Bendícenos a todos. Oramos necesitados, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. El día de mañana tenemos un compromiso y la esperanza, Dios mediante, reencontrarnos otra vez por medio de nuevo tiempo, la señal de esperanza. Será hasta entonces.